Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. El Señor me los bendiga. Estamos dando gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Bendiciones a cada uno de los que se van a conectar. Bendiciones a cada uno de los que van a escuchar diferidamente. Damos gracias a Dios porque podemos estar en estas redes. Podemos traer la palabra de Dios. Así que doy gracias a Dios por el tiempo, por el momento. Y doy gracias a Dios porque aquí en casa hemos adorado, solo que como lo estamos haciendo desde casa, no estoy sacando las alabanzas todavía, pero con el tiempo, para la gloria de Dios, vamos a empezar a sacar las alabanzas. Dios nos llevará en su tiempo en algún lugar donde podemos hacerlo, así ya con las alabanzas y todo, pero por ahora lo estamos haciendo de esta forma. Sé que Dios toca la vida de muchos, sé que Dios está enseñando, está ministrando su Espíritu Santo. Sé que yo bendigo a aquellos que se conectan, bendigo a aquellos que están aquí físicamente y doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Padre que estás en gloria, te doy gracias. Te doy gracias, oh Dios, por tu palabra. Te doy gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno. Te doy gracias porque hemos podido adorarte. Te doy gracias porque tú eres el que nos levanta. Te doy gracias porque tú eres el que nos enseña y nos capacita. Te doy gracias, precioso Padre, por Jesucristo. Te doy gracias por mi sumo sacerdote. Te doy gracias, oh Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Te doy gracias por tu resurrección. Te doy gracias por esa sangre preciosa. Te doy gracias, Cristo, porque te sientes con poder y gloria a la diestra del Padre. Te doy gracias porque nos has sentado a nosotros en lugares celestiales juntamente contigo. Te doy gracias, Cristo, porque nos has hecho reyes y sacerdotes para Jehová Dios el Padre. Te doy gracias porque hoy podemos reinar, porque tú nos has dado la legalidad, la autoridad. Gracias, Cristo, por tu sacrificio en esa cruz, por tu obediencia. Gracias, Padre, por proveernos de nuestro sumo sacerdote, el Cordero de Gloria, que ha sometido ahora todo bajo sus pies. Te doy gracias porque Cristo le dio el poder, la autoridad a la iglesia, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Cristo, te doy gracias, Padre, precioso Espíritu Santo. Te doy gracias porque somos el cuerpo de Jesucristo, porque somos los pies de Cristo, la boca de Cristo, la mano de Cristo y caminamos, oh Dios, en esta tierra. Así como Cristo caminó en un tiempo en cuerpo en esta tierra, pero hoy estamos su cuerpo, estamos el cuerpo de Jesucristo, porque Él se sienta a la diestra del Padre con poder y gloria. Pero nosotros somos esa resonancia, somos esa vibración, somos esa ondulación y esa modulación aquí en la tierra. Así que donde estamos, donde caminamos, donde nos movemos, donde tocamos, Cristo está caminando porque somos los pies de Jesucristo. Te doy a ti, oh Padre, gloria, honra y alabanza. Te doy a ti, oh Cristo, la adoración, la alabanza. Oh, gracias, Cristo. Gracias porque tú eres bueno, precioso Espíritu Santo. Gracias porque tú nos capacitas, nos enseñas. Y yo sé que en este momento tú eres el que enseña a mis hermanos. Tú eres el que los capacitas. Tú despiertas el espíritu de la mente de cada uno de ellos. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú estás regando muchas tierras, porque estás preparando, porque tú estás removiendo esa tierra de barbecho. Hoy estás removiendo, estás quitando toda impureza, estás regando esa tierra, estás abonando muchas tierras a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres ese agricultor que es el Espíritu Santo, es el agricultor que está abonando, está removiendo las tierras. Gracias porque tú siembras. Oh, precioso Dios, precioso Cristo, precioso Padre, amado Espíritu Santo, tú siembras la semilla y esa semilla sé que germina al 100 por 1, porque estás removiendo esa tierra, estás, oh Padre eterno, esa semilla no cae en el camino, esa semilla no cae
en esa tierra infértil, no cae en esa tierra pedregosa, sino cae en tierra fértil, en una tierra que ya ha sido preparada y dará fruto al 100 por 1 a su debido tiempo. Yo lo veré en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que tomas el control de todo lo que hacemos. Gracias, amado Espíritu Santo. Declaro que allá donde están mis hermanos, aquellos que están en vivo, aquellos que van a escuchar, hoy en el nombre de Cristo Jesús, ato todo espíritu de distracción, todo lo que quiera distraerlos, ato y ligo todo espíritu de incredulidad en el nombre de Cristo Jesús y los lanzo al abismo en cárceles de oscuridad. Y declaro, Padre, que eres tú enseñando, que eres tú capacitando, que eres tú redarguyendo, que eres tú exhortando, que eres tú ministrando en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, vamos a empezar con la palabra y vamos a ir, para los que están tomando notas, abran sus Biblias, vamos a ir ahora. La palabra que Dios me dio es una palabra poderosa. Yo he leído, regularmente me gusta leer Proverbios y lo he leído varias veces, no me recuerdo cuántas veces, pero he leído Proverbios. Y hoy que estaba leyendo el libro de Proverbios en esta semana, de verdad que cuando a mis ojos empezaron a saltar las palabras, yo me impresioné, pero de la forma ahora en que Dios me dio la palabra, se los traigo a ustedes. De verdad que Dios es hermoso. Vamos a ir a Proverbios, gloria a Dios, 1, y vamos a leer hasta el 9. No vamos a leer muchos versículos porque hemos traído ya muchos versículos, mucho de lo que voy a hablar ya se ha dado, pero porque no quiero que se distraigan, no, que no se pierdan, no, sino que se distraigan en dar tantos versículos y no puedan agarrarlos todos. Lo que anhelo en mi corazón es que esta palabra quede en sus corazones, porque si esta palabra ustedes la empiezan a poner por obra, que es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, ustedes verán la gloria y el poder de Dios en sus vidas. Así que nos vamos a ir a Proverbios 2, gloria a Dios, ahí vamos a leer hasta el 9 y luego nos vamos a quedar ahí desglosando esa palabra y vamos a traer otros versículos también, pero mi deseo, el deseo en mi corazón es que esta palabra quede grabada, escrito en la tabla de sus corazones para la gloria de Dios. Dice Proverbios 2, vamos a empezar desde el 1 y vamos a leer, como dije, hasta el 9. Dice, hijo mío, yo voy leyendo la versión, no la Nueva Traducción Viviente, sino la Reina Valera. Dice el 1, el 2, 1 de Proverbios. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, no antes. Cuando yo estaba leyendo esta palabra y cuando yo lo leí, cuando leí después de los primeros versículos y llegué al versículo 5, y cuando resaltó esta palabra, el Espíritu Santo lo resaltó en mi espíritu y me dijo entonces. Y yo dije, a ver, ¿cómo que entonces? Entonces empecé a regresar y empecé a leerlo y empecé a dar vueltas. Hice unas notitas y yo dije, Señor, ¿dónde estaba que yo no lo había visto? Yo lo había leído, pero aquí hemos dicho que muchos pueden decir, yo me sé la Biblia de memoria. Sí, pero lo leyó como un libro cualquiera. Y bueno, en algún tiempo yo lo leí porque yo había leído y yo esta palabra lo había leído, pero no había sido el rema
que el Espíritu Santo me haya dado. Entonces pasó, mis ojos no lo pudieron ver, pero en esta semana Dios abrió, el Espíritu Santo alumbró los ojos de mi entendimiento y lo vi y yo me quedé impresionada. Porque vamos a regresar. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos. Ok. Cuando alguien es invitado a la iglesia, que uno invita a alguien que no conoce de Dios, llega a la iglesia y para él todo es nuevo. Pero se le dice, Dios te va a hablar, Dios va a hablar a tu vida. Regularmente cuando alguien llega a la iglesia, no llega a la iglesia porque está feliz, porque todo en su vida va bien. Alguno que otro tal vez sí sea así, pero la mayoría llega porque está pasando una situación difícil, porque está pasando un problema. Yo llegué así a la iglesia. Entonces, si dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras. Cuando alguien es invitado, como les dije, uno lo invita y le dice, Dios te va a hablar. Entonces, si esa persona recibe las palabras de Dios, porque nosotros solamente somos instrumento de Dios, aquí todos somos ese vaso que Dios usa y lleva y invita a las personas. Si esa persona recibiere las palabras de Dios, y mis mandamientos, dice, guardar adentro de él. Si esa palabra que ese día se predicó en la iglesia, o si esa palabra que un hermano le dio a alguien que está pasando una situación, porque no solo puede suceder en las iglesias, puede suceder a alguien que está predicando en la calle, alguien que va caminando y le da una palabra a una persona. Y esa persona dice, y si esa persona recibió las palabras de Dios, si esa persona los aguardó, cuando yo he orado por personas o cuando yo le he dado palabras a algunas personas y no se me olvida a un hombre que yo le di una palabra cuando estaba en la cárcel, porque ahora está libre para la gloria de Dios. Pero ese hermano estaba en la cárcel en aquel tiempo, en una cárcel física, no en una cárcel espiritual, en una cárcel física. Yo me recuerdo que cuando yo hablé con él, no fue mucho tiempo, fue una cosa de como unos 3, 4 minutos, 5 minutos para contestar la pregunta que él me hizo, porque fue más tiempo, pero estaba hablando con otro hermano, él estaba ahí escuchando. Pero cuando personalmente hablé con él, cuestión de 3, 4 minutos, porque se tuvo que ir, yo lo pude ver en el espíritu, que las palabras que yo le di de la contestación que él me hizo, que tiene que ver con la Biblia, él lo aguardó. Yo pude ver que era un niño como de unos 4 años, 3 años. Yo pude ver como cuando un niño a usted le da un muñeco de peluche o le da un regalo, pero que es el regalo que él estaba esperando. Él lo puede aguardar, lo agarra y lo abraza y no lo suelta, ¿sí o no? Los niños son así, con ese corazón sincero, con esa... que tienen esa inocencia para demostrar el aprecio, el amor que tienen cuando uno le da algo. Yo pude ver a este hermano que agarró lo que yo le di, era como un regalo, y lo abrazó. Yo lo pude ver que lo abrazó tan fuerte con sus brazos y caminó y se fue. Porque yo no pude orar por él, porque como les digo, estaba en una cárcel física. Entonces él lo llamaron y se tenía que ir, porque ahí se obedecen reglas. Entonces cuando lo llamaron, él tenía que irse. Pero cuando él se fue, yo no pude orar por él. Oré, bueno, físicamente cuando él estaba conmigo, porque él se tuvo que ir. Entonces, él se fue y después oramos. Una hermana y otro hermano, somos 3 los que estábamos, oramos después. Pero yo pude ver que él agarró su regalo y se fue caminando y se fue. Otros hermanos me dijeron, porque él personalmente no me lo dijo, pero porque yo ya no hablé personalmente con él, pero me dijeron que 3 días duró que creo que, no me recuerdo exactamente, pero que el primer día, desde este momento, lloró, lloró, lloró. Después, el segundo día, porque Dios lo ministró, fue ministrado tan fuerte por parte de Dios, que creo que al tercer día, él le vino al gozo. Y de ahí cambió, hermano. Entonces, traigo este testimonio aquí porque dice, si oyeres,
si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. ¿Qué hizo aquel varón? Aguardó la palabra, porque no solo puede suceder en las iglesias, como les dije. Esta persona, yo lo estaba haciendo, era un Google Meet y estaba él estaba lejos de aquí, no voy a decir el país, pero estaba en una cárcel. Entonces, él aguardó la palabra que yo le di, lo aguardó como tesoro y se fue. Sé que para la gloria de Dios, como les dije, ya es libre para la gloria de Dios. Y dice, ese es el primer paso. Cuando alguien da una palabra, que lo aguarda, el que lo escucha, dice, lo recibe. El segundo es, lo recibe y aguarda la palabra. Lo atesora dentro de su corazón. El tercer paso. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ok, el primer paso, recibió la palabra, recibió a Cristo, lo aceptó como su único y suficiente Salvador. Dice, aguardó y atesoró el regalo que se le dio, la palabra que Dios le dio, porque fue un hombre o una mujer el que tal vez se los da, pero es el Espíritu Santo a través de ese hombre y esa mujer, ese siervo, esa sierva de Dios. Entonces dice el 2, ¿qué hizo? Es haciendo estar atento tu oído. Dice, a la sabiduría. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ok, el tercer paso es que recibió la palabra, lo atesoró, lo aguardó. Pero ahora va a empezar a ponerlo por obra, porque el Espíritu Santo lo va a llevar allí, porque el Espíritu Santo ya tomó el control, porque esa persona le abrió el corazón y atesoró el regalo que le dieron. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es que hacer estar atento el oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón, el segundo paso es inclinar el corazón. ¿Cómo inclinar el corazón? Es seguir buscando lo que ya le hablaron del principio. ¿Cómo? Empezar a buscar la palabra, los que van a la iglesia, seguir yendo a la iglesia, los que se les fue dado la palabra en la calle, empezar a leer la Biblia, aunque no lo entienda. Pero por el deseo que en su corazón hay, el Espíritu Santo le va a revelar la palabra. ¿Por qué? Porque empieza haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces empieza a leer la palabra. Tal vez no entiende mucho, tal vez está preguntando, pero inclina su corazón a la prudencia. Inclina su corazón a buscar la palabra. Inclina su corazón a querer saber más de Dios. El versículo 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahí es donde, como recibió la palabra, como lo atesoró como regalo, ahora está atento para seguir escuchando, está atento a la sabiduría, está buscando la palabra. Dice, empezó la prudencia, porque está leyendo, porque está buscando la palabra. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Aquí el tercer o cuarto paso, empieza la oración, empieza a decirle Espíritu Santo, tal vez no entiende mucho, como yo les dije, pero en su corazón escucha que hay un Espíritu Santo, escucha porque recibió la palabra desde el principio, y entonces empieza y dice, ok, Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, pero no le entiendo. Enséñame, dame inteligencia, dame sabiduría, dame discernimiento. Háblame a través de tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está clamando a la inteligencia, porque la inteligencia viene del Padre, porque la inteligencia es el Espíritu Santo. Dice, y a la prudencia
y sigue siendo prudente. ¿Por qué? Porque le está clamando al Espíritu Santo. Enséñame, Espíritu Santo. Háblame, Espíritu Santo. Revélame tu palabra, Espíritu Santo. Aquella mujer dijo, aquel hombre dijo. No, a lo mejor entendí lo que me dijo, pero yo no sé mucho. Hoy quiero saber más. Tengo hambre de querer saber de tu palabra. Tengo hambre de querer saber de ti. Espíritu Santo, capacítame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, dale inteligencia a mi memoria para que pueda captar, para que pueda memorizar tu palabra. Eso yo lo hacía antes. Yo no sabía lo que hacía, pero eso era lo que empecé a hacer porque el Espíritu Santo me estaba guiando. Yo me recuerdo que yo le decía, Espíritu Santo, no entiendo mucho, porque solamente entiendo el sacrificio de Cristo, pero ni eso aún me he revelado tan fuerte. Yo quiero, de verdad, amados hermanos, el Espíritu Santo me reveló la sangre de Cristo. Fue lo primero que me reveló después de que yo entendí el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo me reveló la sangre de Cristo. Y cuando me reveló la sangre de Cristo, que Él pagó un precio, que Él fue a la cruz y derramó su sangre. Y Él fue golpeado, Él fue vituperado, por mí. Entonces yo entendí. El Espíritu Santo me dijo, no hay nadie que pueda condenarte porque Cristo pagó por ti. Porque Cristo te compró a precio de sangre. Y todo el que se haya levantado o que se levante contra ti, recuérdale que Cristo pagó un precio. Y así fue. El enemigo se levantó. El enemigo empezó a decirme, y es verdad, mira que tú eras una pecadora, mira que tú eras todo lo que hacía. ¿Y saben qué fue lo que yo les decía al enemigo cuando se levantaba a querer condenarme? Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por mí. Cristo derramó su sangre y con su sangre me limpió y con su sangre me restauró. Así que todo lo que tú me vengas a decir, ve, díselo a Cristo, porque Él me compró, Él me pagó. Yo no entendía mucho, pero el Espíritu Santo me reveló el sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo me reveló la sangre de Cristo. Entonces yo le decía, con su sangre pagó. No entendía de sacerdocio, no entendía de nada más, pero yo entendí la sangre de Cristo. Entendí que con su sangre me lavó. Entendí que con su sangre me limpió. Con su sangre me purificó. Con su sangre me redimió para Jehová Dios el Padre. Eso tal vez puede parecerle a usted sencillo, porque eso ya se ha predicado mucho. Fue tan poderoso para mí, porque eso fue mi arma poderosa para decirle a las tinieblas, no vas a venir contra mí. No vas a venir la acusación que se levantaba, porque Cristo pagó. Y si Él pagó, entonces no hay nada que tú me puedas venir a decir, a condenarme, porque Él pagó. ¿Y saben qué pasó? El espíritu de condenación se fue. El espíritu de condenación no pudo. ¿Por qué? Porque lo primero que el Espíritu Santo me reveló fue el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Entendí el contexto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Entonces, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, o sea, dieres tu voz, es empezar a clamar. Usted no le va a correr al pastor, usted no le va a correr porque hay veces no están. Muchos, yo trato lo más que puedo de ser disponible, pero muchas veces pues estamos ocupados, porque somos seres humanos, porque tenemos que hacer cosas que hacer, tenemos familia, pero si alguien necesita ayuda, aquí estoy. Y lo digo aún con respeto, lo digo porque Dios nos puso aquí enfrente para poder hacer soporte para nuestros hermanos y para traer su palabra. Pero muchas veces, a lo mejor, si usted pide ayuda, muchas veces sí va a estar disponible ese hombre o esa mujer de Dios. Pero algunas otras veces puede ser que está ocupado, puede ser que esté en vivo dando una palabra. Entonces no va a poder venir. Pero el Espíritu Santo está con usted. Entonces, si usted empieza a clamar al Espíritu Santo, porque yo sé que aquí hay muchos hermanos que apenas empezaron a caminar en el camino del Señor. Hay otros que ya tienen, pero
muchas veces por alguna otra razón el enemigo les trae condenación, pero el Espíritu Santo dice, si ustedes clamen, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz. O sea, que el Espíritu Santo escuche tu voz, que el Espíritu Santo los escuche clamando, porque no van a clamar a un hombre, le van a clamar a Dios, le van a clamar a Espíritu, porque Él es el Maestro, porque Él es el que nos capacita, porque Él es el que nos enseña, Él es el que me enseña a mí. El Espíritu Santo es el que me revela su palabra. El Espíritu Santo es el que trae rema a mi vida. Yo no le puedo decir, tengo un maestro, no. Porque cuando el Espíritu Santo me quiere enseñar algo que yo no entiendo, el Espíritu Santo me lleva con un pastor, ya sea un hombre o una mujer de Dios. Y el Espíritu Santo me dice esto es lo que yo te estaba explicando, pero no me entendías. Cuando yo lo veo, yo digo, Padre, perdóname, porque yo vi que eso me querías explicar el otro día, pero por estar uno entra a veces en etapas que Dios nos está procesando y no alcanza a entender ciertas cosas. Pero el Espíritu Santo a mí me lleva. Por eso yo no le puedo decir, yo tengo un maestro. No, mi maestro es el Espíritu Santo. Yo no tengo un maestro que esté aquí en la tierra. Él está en la tierra conmigo, pero está en el cielo. Pero es el Espíritu Santo. Él me revela, Él me enseña y me puede llevar 2 o 3, tal vez escuchar 1 o 2 enseñanzas de esa mujer de Dios, 1 o 2 enseñanzas de otro. Y ya después de ahí me dice, solo quería que escucharas esto. Y me lleva con enseñanzas específicas. Y entonces me dice, ¿lo entendiste? Yo le digo, Padre, perdóname, sí. Espíritu Santo, ya lo entendí. Y me dice, ok, ahora sal de aquí, regresa a la palabra. Y de verdad, mis amados hermanos, no les puedo decir otra cosa, porque eso es lo que Él hace conmigo. Eso es lo que Él quiere hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos donde ya no hay que seguir a los hombres. Se vienen, por eso la iglesia o el cuerpo de Cristo está muchas veces como está, porque pone su confianza en los hombres, porque mira, los hombres, no, los hombres nosotros somos de carne, pues dice, tenemos pies de barro, muchas veces podemos fallar, ya sea con una palabra o con algo, podemos hacer algo que los puede ofender a ustedes. No, ustedes pongan su confianza, su esperanza en Dios y el Espíritu Santo, que es el consejero, que es el maestro. Entonces yo no puedo decir, yo tengo un maestro, no. En mi maestro es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Jesucristo, que se sienta conmigo y me enseña. No puedo decirles otra cosa, porque así es. Él nos ha revelado que Él se sienta y saben cómo nos enseña. Él pone, porque Él me reveló en una ocasión, Él pone una mesa y en esa mesa, así como le enseñaba a sus discípulos cuando sus discípulos no entendían, así Él se sienta, así nosotros nos sentamos, como se sienta un padre cuando le cuenta a sus hijos, así nosotros nos sentamos a los pies del Maestro para recibir de su palabra. Así Él nos enseña. Así Él quiere enseñarles a todos. Así Él quiere revelarles su palabra a todos. ¿Por qué? Porque el rema es el que levanta. Cuando el Espíritu Santo nos habla, Él sabe de qué tenemos necesidad. Muchas veces se puede llenar la cabeza de tanta, como le dice, tal vez de la palabra. No es malo escuchar a otros pastores. Claro que no. Porque Dios nos enseña a través de otros siervos de Dios. Pero siéntese a los pies del Maestro, como lo hacía María, la hermana de Lázaro. Siéntese al pie del Maestro y aprenda sus pies, porque Él le quiere enseñar. Ahora, si Él lo quiere llevar algo específico, Él lo va a llevar. Escucha a este predicador, escucha a esta hermana, escucha al otro. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a escuchar al Espíritu Santo, Él nos lleva específicamente. Nos lleva 2 o 3 y vas atrás de nuevo. Regresa a la palabra. ¿Por qué? Porque Él es nuestra guía. Y dice el 4, si como a plata, el versículo 4 del Proverbios 2, dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Yo le decía al grupo de ayer que daba este mismo tema, pero en diferente, para ellos fue un poco diferente. Y yo decía, si a ustedes
les van a dar, porque ustedes van a una clase a poner y tienen que poner atención, tienen que tomar nota, tienen que estar enfocados, tienen que estar su mente, su corazón, su espíritu, todos ustedes tienen que estar en esa clase. ¿Por qué? Porque les van a hacer una prueba y no sé, la clase es una semana y el maestro está enseñando. Y les dicen, si usted pasa el examen la primera vez, se les va a dar $10,000 o se les va a dar 10,000 pesos. Yo no sé, póngalo en su país, como donde usted vive. Se les va a dar 10,000. Usted se va a concentrar, va a poner todo su entendimiento y no hasta se va a poner a orar para que decir, Señor, ayúdame, que el espíritu, que mi mente, que las neuronas capten todo lo que este maestro está explicando. Claro que lo van a hacer. Claro que cuando van a llegar allí, no van a estar pensando en qué van a comer mañana, en que el gato no tiene la comida, en el que en el perico se quedó afuera. No van a estar pensando de nada más, sino van a estar atentos. Bueno, si ustedes escudriñan, si ustedes buscan la palabra, si ustedes claman al Espíritu Santo que los ayude, que los sostenga, y lo buscan como a ese tesoro escondido, ahí es donde me impresiona lo que dice versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, cuando hayan hecho lo que yo les estaba explicando en el versículo desde el 1, 2, 3 y 4, entonces entenderás el temor de Jehová. Yo había dicho antes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sí, pero ¿cómo viene el temor de Jehová? Yo una vez, hace ya tiempo, yo le decía, Señor, que el espíritu del temor de Jehová siempre esté conmigo, que nunca me abandone, porque entonces no me apartaré de ti, porque el temor tuyo está sobre mí, porque no haré cosas incorrectas, porque el espíritu de temor del Jehová, del Padre, está conmigo. Por amor y por temor y por reverencia a ti, no haré cosas que a ti no te gustan. Porque entonces entenderé y aún me apartaré de la maldad y el pecado. Pero por favor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El espíritu de temor de Jehová, yo lo quiero, yo lo agarro. Yo decía, Señor, pero yo decía, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti, 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, 3, si inclinares tu corazón a la prudencia, 4, si clamares, si lees la palabra, si empiezas a orar, si empiezas a clamar al Espíritu Santo, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros escondidos. ¿Qué es escudriñar? Es la palabra. Escudriñar la palabra, leerla. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque de otra manera no se va a entender el temor de Jehová. De otra manera, ahora entiendo, porque yo antes preguntaba a Dios, ¿por qué hay hombres y mujeres que predican tu palabra? Pero yo veo otra cosa. Yo veo en sus vidas cosas diferentes. Yo le decía, Señor, es que hay cosas que yo no entiendo y no lo entendí hasta que el Espíritu Santo me hizo ver ciertas cosas. Y simplemente dejé por la paz todo. Dije, Señor, es ellos y tú. Allá tú y ellos. Es problema de ellos contigo. Pero yo decía, pero no entiendo eso. No lo entiendo, porque yo veo cómo manejan tu palabra, cómo hablan de tu palabra, pero veo sus vidas, las veo, no hay frutos. Yo decía, Señor, ¿por qué no hay tanto fruto en sus vidas? ¿Por qué no lo, por qué? Yo quería entender por qué, para que yo no erre en esa área. Cuando el Espíritu Santo trató conmigo, yo le dije, está bien, Espíritu Santo, lo entendí, es problema
de tuyo y ellos. Así que yo me olvido de eso. Pero ahora lo entendí. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, ahora lo entendí. ¿Y saben por qué? Yo me fui a buscar lo que es el conocimiento. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces yo dije, a ver, entendí todo lo que Dios, el Espíritu Santo me estaba explicando. Pero yo dije, Señor, yo quiero, y fui a investigar algunas cosas, pero otras, yo me fui especialmente a la palabra de conocimiento. Uno entiende, ¿no? Que el conocimiento es escudriñar la palabra. Eso era lo que yo entendía hasta antes de leer lo que el Espíritu Santo me trajo. Y yo me fui a buscar qué es el conocimiento o el entendimiento. Dice, la palabra entendido que ocupa el pasaje se puede entender también como prudente. De hecho, los usos de la misma tienen que ver con el entendimiento adquirido a través de la práctica. La sabiduría bíblica no es la aplicación de información como si fuera una computadora, sino que la sabiduría bíblica es el entendimiento práctico, es poner en práctica los mandamientos de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, oh Dios, o sea que puede muchos tener tanta información metido en la cabeza como una computadora y no ponerlos en práctica. ¿De qué sirve que yo misma puedo estar aquí con el conocimiento que Dios me ha dado y venir y enseñarles a ustedes? Pero si yo no lo pongo en práctica, me sorprendió que cuando leí más abajo dice, los que no ponen en práctica el conocimiento que han adquirido, que han aprendido, vienen a ser insensatos. Vienen a errar al blanco. Yo me quedé como, y yo le dije, Señor, ahora entiendo. Ahora entiendo tantas cosas que yo no entendía. Y yo te dije, Espíritu Santo, está bien, lo dejo todo. No lo entiendo, pero yo lo dejo en tus manos. Algún día lo entenderé. Porque así fue como yo le dije al Espíritu Santo. Está bien, no lo entiendo. Algún día lo entenderé. Ahora lo he entendido. Que cuando hay tanto conocimiento en la cabeza, también es peligroso. Porque si hay tanto conocimiento que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros y no cuidamos de ponerlos por obra y no cuidamos con temblor de tener frutos porque lo estamos poniendo por obras, dice que se cae en la insensatez, se cae en la imprudencia y se podrá dar la palabra, pero en la vida de la persona empieza a ser un árbol que se empieza, ya no empieza, tal vez puede ser, aquí es donde ahorita me trae la palabra, hay árboles que se miran árboles frondosos, que se mira tanta hoja verde y pueden decir, oh, qué árbol tan grande, vamos porque ahí debe de tener frutos. Y cuando se acercan a ese árbol, lamentablemente no hay fruto, como la higuera del que Cristo se acercó. Aquella higuera Dios fue para acercarse, tal vez porque tenía muchas ramas, tal vez porque tenía muchas hojas verdes, pero ¿qué pasó? No había fruto. Entonces hay muchos que pueden tener mucho conocimiento, pero no ponerlas por obra. Ese conocimiento se hace o se vuelve en insensatez. Y la vida de esa persona, uno puede empezar a ver que una tras otra, que Dios abra el entendimiento de estas personas para que puedan poner por obra y que el temor de Jehová esté en mí siempre para poner por obra su palabra y todo lo que Él me enseñe con temor y temblor a guardarlo como tesoro. Porque si yo cometo el error de no guardarlo como tesoro, entonces vendría a ser, como dice, una insensata. ¿Por qué? Porque lo que es como saber las reglas y no hacerlas. Saber los pasos 1, 2 y 3 que son simples, que son sencillos, que Dios nos enseñó desde el principio, pero que se me olvide. Y bueno, como ya
se piensa que se tiene mucho conocimiento, uno se puede dar el lujo de hacer cosas indebidas. No, no es así. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque ya se tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya se tiene el entendimiento. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Y aún yo decía, Señor, pero es que fue solo un error el que cometió Moisés. Solo fue uno. Él siempre te obedeció. Sacó a aquel pueblo, caminó con aquel pueblo que siempre estaba criticando, siempre. No debe de ser fácil. Y yo decía, Señor, porque solamente a Moisés no te obedeció una vez. ¿Qué pasó ahí? Yo quería saber qué fue lo que pasó. Pero después el Espíritu Santo me hizo ver, era por el conocimiento que ya tenía. Él tenía mucho conocimiento. Él sabía lo que tenía que hacer, pero por su falta de control de carácter, simplemente explotó. Y por esa vez que explotó, él ya no pudo entrar a la tierra prometida. Él, como todo el pueblo que murmuró, que daba vueltas y vueltas, también quedó tendido en el desierto. Y yo me quedé, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdame a mí, porque entre más conocimiento, más responsabilidad hay para nosotros que estamos aquí enfrente de ustedes trayendo la palabra. Y yo dije, Señor, y después me fui. Lo que hace el entendimiento, o el que dice el versículo 5, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de él. Y yo me fui a buscar qué es el don del entendimiento en la Biblia. Dice, la inteligencia o entendimiento es un don del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar las verdades reveladas. Entonces, cuando uno va a buscar al Espíritu Santo, Él es el que nos revela, Él es el que nos capacita, Él es el que nos enseña. Y dice el 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría. A los rectos es escudo a los que caminan rectamente. ¿Por qué caminan rectamente? Porque han aprendido a atesorar, porque han aprendido a escuchar, porque han aprendido a clamar al Espíritu Santo. Dice, Él es escudo a ellos, a los que caminan rectamente. Dios hace un compromiso con ellos, porque Él mira su interés, mira cómo aguardan su palabra como a tesoro, lo esconden, lo aguardan tan aguardado que está escrito en la tabla de sus corazones, que va en sus manos, son sus anillos, son las joyas que cargan, son sus vestimentas como se mueven. Hay frutos de ellos. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio. Dice, es Él que guarda las veredas del juicio. O sea, es Dios el que guarda sus veredas y preserva el camino de sus santos. Y dice el 9, entonces, volvamos otra vez al entonces, entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Dice el 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Dice el 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. El 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Entonces, cuando atesoramos su palabra, cuando estamos leyendo la Biblia, pero no solo leer por leer, sino atesorar su palabra, sino con entendimiento y con inteligencia, clamar, con prudencia, buscar al Espíritu Santo para que nos revele, porque el Espíritu Santo es el que nos va a empezar a revelar su palabra, a revelar
la sangre de Cristo nos va a empezar a traer cada día más conocimiento y entendimiento. Entonces, hallaremos el conocimiento de Dios. Entonces, la sabiduría estará en nosotros. Entonces, la inteligencia. Dice, entonces, la sana sabiduría llegará a los rectos. Entonces, el Dios es escudo a los que caminan rectamente. Entonces Él aguardará nuestros caminos. Dice, las veredas del juicio y nos aguardará nuestro camino de las veredas del juicio y preservará el camino de sus santos. Entonces, de verdad que yo a veces me quedo impresionada y vamos a leer uno más que es, gloria a Dios, Proverbios 7, el último en Proverbios, y ahí vamos a ir otros versículos. Proverbios 7:2. Dice Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. Voy a leer el 8:6, ahí es que creo que está algo que el 8:6 y 7, dice el 8:6 y 7. Gloria a Dios, oíd porque hablaré cosas excelentes. El 6 dice, y abriré mis labios para cosas rectas. Dice es el 7, sí, el 7. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Entonces, como seremos, caminaremos recto, en rectitud. No habrá injusticia en nosotros. A veces yo me quedo impresionada y yo digo, Dios, porque hay veces yo puedo ver y a veces me rasco la cabeza cuando yo veo a personas que yo digo, Señor, si se pudieran sentar un segundo y ver lo que está sucediendo en sus vidas o lo que está sucediendo con sus hijos, no es tanta inteligencia, solo es sentido común. Pero si ellos no buscan a Dios, si ellos no claman a Dios, si ellos no guardan la palabra de Dios, entonces no hay sentido común. Si no ponen en práctica la palabra de Dios, entonces no hay sentido común. Yo me quedaba, Señor, o sea, ¿por qué su entendimiento no se ha abierto? Si es tan obvio. Yo hablaba una vez de Sansón y yo decía, es tan obvio lo que a Sansón le venía. Es tan obvio porque se le había dicho, porque su madre se lo había dicho. Era solamente de sentarse y poder ver la destrucción que venía para Sansón si seguía ese camino. Y yo digo, Señor, no, y me sacudo la cabeza, porque yo digo, si tan solo se sentaran 5 minutos y se pudieran analizar y decir, oh no, mis hijos están en peligro, o no, si voy por este camino está mal, o no, si hago esto, me va a traer destrucción. Es tan obvio, pero no lo pueden tener. Aún personas con mucha Biblia en la cabeza, pero no alcanzan a tener la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, la prudencia. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento de la Biblia, pero no lo están poniendo en práctica y no lo están atesorando en su corazón. Y nos vamos a ir a Santiago 1:22. Gloria a Dios, ya nomás voy a traer ahora versículos para confirmar, no solamente me quise quedar en Proverbios. Dice, gloria a Dios, Santiago 1:22. Gloria a Dios. Dice 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, quien tiene el conocimiento
pero no hace la palabra, pero no camina en el conocimiento que Dios le dio, pero no busca a Dios, pero no busca en oración al Espíritu Santo para que le dé sabiduría, entendimiento, se engaña a sí mismo. Eso dice Santiago. Y vamos a ir a Lucas 11:28. Como les dije, solamente quiero traer más para confirmar. Dice Lucas 11:28. Gloria a Dios. Dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso era lo que está hablando Proverbios, de aguardarlo, de atesorarlo. Dice, y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la ponen por obra. Vamos a ir a Deuteronomio 28:1. Gloria a Dios. Dice Deuteronomio. Gloria a Dios, 28:1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si nosotros escuchamos atentamente, obedecemos, aguardamos, escudriñamos la palabra de Dios, Él es el que nos exalta. Dios es el que nos exalta, porque en privado buscamos su palabra, en privado oramos, en privado obedecemos, pero Él nos exalta en público. La gloria sea su nombre. Al nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 7:9. Ya estoy terminando. Deuteronomio 7:9 dice, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿A quiénes? A los que aguardan su palabra. ¿A quiénes? A los que escuchan con atención. ¿A quiénes? A los que han recibido su palabra. ¿A quiénes? A los que han atesorado como a tesoro escondido su palabra y lo ponen por obra. No solamente escuchan y se olvidan, no, sino escuchan, lo ponen en práctica y lo aguardan como a tesoros escondidos. Y de ahí vamos a terminar en Hebreos 4:12. Ahí terminamos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Por qué quise cerrar con esto? Porque dice, si oyeres, si atesorares mis palabras. Dice, hijo, el Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Dice, ¿por qué?
La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que escudriña. ¿Por qué Dios, cuando el versículo 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios? Porque dice Hebreos 4:12 que Él discierne los pensamientos, el alma, las intenciones, lo más profundo del corazón del ser humano. Entonces Él está mirando que esa persona, ese ser humano, está buscando, está atesorando. Dios lo está mirando cómo se aferra a su palabra, cómo busca escuchar y cómo se aferra a buscar en oración. A veces no entiende. Yo me recuerdo hace mucho tiempo cuando yo estaba en una iglesia y estoy hablando de más de 10 años, estuve 17 años en esa iglesia formándome. Yo me recuerdo que llegó un tiempo, y eso fue hace como 7 años todavía, fue como 2 o 3 años, como 4 años antes de la pandemia, como 8 años atrás, 9 años, que llegó un tiempo en que no sé por qué, pero cuando la palabra de Dios era, yo iba a la iglesia porque yo quería escuchar la palabra de Dios y yo decía, Señor, hoy me dispongo a escuchar tu palabra y voy, bueno, iba con la mejor intención de mi corazón, habían alabanzas y uno adoraba, pero cuando se sentaba a escuchar la palabra, parece que lo arrullaban, porque yo sentía un sueño y una pesadez en los ojos y en todo el cuerpo. Pero como la intención y como yo iba a escuchar la palabra, ¿saben qué hacía, hermanos? Me paraba y me iba al baño. Y yo creo que algunos hermanos, si escuchan esta prédica, se van a acordar, porque hay algunos hermanos que todavía están en esta iglesia y ellos escuchan las prédicas. No sé si alguno de ellos se va a recordar y se van a reír. Porque cuando yo me levantaba, muchas veces me iba a pararme a la puerta con los que están abriendo la puerta. Y me decían, hermana, y yo le decía, no, es que yo me paré porque me dio sueño. Y no me voy a dormir aquí, porque quiero estar atenta a lo que el hermano está predicando. Entonces yo iba y me paraba con el que se para en la puerta. Y ahí me paraba y caminaba en la puerta. Y hay veces que cuando no habían muchas personas, que casi el templo no habían pocos hermanos y solo estaban hasta enfrente, entonces yo me la pasaba caminando en el pasillo de atrás. Iba y venía y decía, sí, amén. Amén a lo que el hermano estaba predicando. Cuando yo entendía la palabra, amén, sí, así es. Amén, así es. Hasta que ese sueño, ese adormecimiento que el diablo estaba poniendo en mi vida, tenía que desaparecer. ¿Por qué? Porque yo empezaba a caminar. Agarraba un bote de agua y tomaba agua. Y yo decía, me he dispuesto a venir y a no dormirme ni a cabecear en la iglesia. Que si tengo que llegarme a sprayar agua, me la sprayaré en la cara. Pero no me voy a dormir aquí. Basta. Porque mucho tiempo atrás, sí, también lo hacía como otros hermanos. Y llega y el pastor estaba predicando y ahí los hermanos muchas veces hasta la Biblia se les rebala. Yo lo hice en algún tiempo. ¿Por qué? Porque estoy hablando desde hace 14 años, cuando apenas estaba creciendo, cuando llegó un tiempo. Sí, llegó un tiempo en que pasó eso en mi vida. Pero dije, Señor, esto no puede pasar y no en la iglesia. Y uno se decide, uno toma una decisión y sabe que a mí me llegó, pero yo me paraba y caminaba. Y yo decía, no, camino. Y ya algunos hermanos ya sabían que cuando la hermana Margarita, porque así me conocen, la hermana Adela, porque mi nombre es Adela Margarita, cuando me miraban caminando por el pasillo o en la puerta de la iglesia, es porque estaba venciendo el sueño. Amén. Y para la gloria de Dios, así fue como empecé a vencerlo. Hasta que llegó un tiempo en que Dios empezó a revelarme más, empezó el Espíritu Santo me llevó a derribar ese espíritu inmundo de sueño y avancé. Ahí ya no, porque allí no importa que 5 o no importa que los otros estuvieran cabeceando, yo no. Yo era la única y cuando tengo, porque no siempre voy y visito con mis hijos a la iglesia, ellos son miembros y líderes de esa iglesia porque ellos están tocando y yo los acompaño.
Pero cuando yo voy ahí, hago fiesta. Y hasta algunos tal vez pueden decir, la hermana canta desafinada. O la hermana a veces grita mucho. Alguien me dijo el otro día, ay, baja un poco la voz porque grita mucho. Entonces yo lo que hice, me corrí de banca a otro lado, porque no me va a callar. Y ahí seguí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede quedarse callado. Uno tiene que alabar a Dios. No puede, no me puedo quedar callada. Porque si me quedo callada, las piedras hablarán. Y porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Donde no me puedo quedar. No podrán bajarme la voz, no. Gloria a Dios. Y así, hermanos, estamos terminando esta palabra. Yo sé que va a traer ánimo y va a traer a que muchos tomen una decisión de empezar a buscar a Dios hasta que el Espíritu Santo los levante en una forma poderosamente. Padre que estás en gloria, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias porque tu palabra quedó sembrada para los que van a escuchar y para los que están escuchando y para los que van a escuchar diferidamente. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esa palabra poderosa. Te doy gracias, Padre eterno, porque hoy les has dado un paso como a los niños. Los padres, con amor y con paciencia, se sientan y les empiezan a dar paso por paso las instrucciones que deben de seguir. Así hoy, precioso Espíritu Santo, tú te sentaste y instruir paso a paso a mis hermanos para que empiecen a buscarte, para que empiecen, para que cobren ánimo. Porque yo hoy en el nombre de Cristo Jesús digo que muchos cobrarán ánimo, muchos se levantarán, muchos tomarán una decisión de buscar. Oh Dios, tomarán una decisión de poner en práctica lo que han aprendido. Tomarán una decisión de aguardar los tesoros que les has dado. Tomarán una decisión de vestirse con tu palabra. Tomarán una decisión de escribir en la tabla de sus corazones tu palabra. Padre eterno, y donde quiera que ellos van, los llevan como vestidura, los llevan como esos regalos preciosos en sus manos para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Padre eterno, porque sé que el enemigo está vencido, porque precioso Espíritu Santo, tú levantas a aquellos que se esfuerzan, tú levantas a aquellos que toman una decisión hoy en avanzar, hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Desde ya declaro que todo espíritu inmundo que los quiera susurrar, que los quiera detener, hoy está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Ato todo espíritu de distracción, todo espíritu inmundo que quiera susurrar su mente. Hoy los ato, los ligo y los lanzo a lo profundo del abismo. Y hoy declaro libertad, declaro cielos abiertos para todo aquel que va a escuchar la palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra hoy despierta el corazón y el espíritu de la mente de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a aquellos que van a estar escuchando, bendigo su entrada, su salida, bendigo el fruto de sus manos, bendigo la obra de sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a sus hijos, levanto vallado de fuego sin muro impenetrable alrededor de ellos. Y los ángeles de reino y gobierno empiezan a enseñarles, empiezan a capacitarlos. Los ángeles de tu trono, de reino y gobierno, los empiezan ahora a capacitar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Un abrazo para los que van a estar mirando. Que Dios los bendiga. Saludos, abrazo a todos. Bendiciones.